Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast favorito, tu podcast de ciclismo, El Habituallamiento. Y una vez más, cómo no, dar la bienvenida y saludar a todos mis compañeros, Javier Sola, Raúl Celdrán, Chema Árgueda, David Barranco. Muy buenas a todos. Buenas tardes. Bueno, una de las temáticas que vamos a hablar hoy a continuación, y ha sido una conclusión que hemos sacado mucho en nuestro grupo de WhatsApp, y además de lo que vemos también y recordar en el grupo de Facebook, el Habituallamiento, y luego aparte, a través también de las dudas que nos van llegando a través del correo electrónico podcast@elhabituallamiento.gmail.com, vamos a hablar hoy de una temática en concreto que es los hidratos de carbono, y en concreto hablaremos de la importancia de los hidratos de carbono en el entrenamiento, pero también la importancia y sobre todo la curiosidad que nos ha despertado el uso de determinados suplementos y también en concreto los beneficios tan buenos que hemos observado en deportistas. Entonces creo que aquí, todos hemos tenido anécdotas de ese tipo, pero yo pienso que aquí, básicamente los dos exponentes del grupo a nivel de nutrición son Raúl y Chema Árgueda por su dilataria experiencia en divulgación, así que vamos por ello, chicos. A ver, comentar un poco el porqué de la importancia del hidrato de carbono en el entrenamiento. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Dale, Chema, que tú controlas más de eso. No, tú a la hora de, digamos, de experiencia, creo que también tienes bastante más que yo. Ya no solamente que sepamos más o menos. Al fin y al cabo, lo que te das cuenta, y eso lo hemos hablado muchísimas veces, es que mucha gente no saca los entrenamientos por falta de gasolina. Y de hecho, una cuestión que es así de simple, se necesita tanto la glucosa que incluso los triglicéridos se fraccionan para transformarse en glucosa. Eso. O sea, los El triglicéridos... glicerol, ¿no? Eso es, se fraccionan en dos y el glicerol a través del hígado se tiene que transformar en glucosa porque es necesaria pues para funciones vitales, ya no solamente para lo que es el rendimiento. Hacer una cosa, para que no haya que hacer luego lo del diccionario. ¿Qué es un triglicérido? Triglicérido es... Sale la tele el anuncio, ¿no? Que dice, reduce los triglicéridos, ¿no? Con ¿cómo se llama? El producto de Danone. Donde No digamos todavía patrocinio. se almacenan los ácidos grasos en lo que serían los adipocitos, ¿vale? Y en definitiva, pues también hay que tener en cuenta muchas veces a la hora de necesitar o no necesitar glucosa, que la glucosa se almacena en los músculos y en el hígado principalmente en forma de glucógeno, y que el glucógeno que nosotros tenemos en el hígado sí que puede salir a la corriente, al torrente sanguíneo, porque dispone de me parece que es una enzima que es la creatina 6 fosfoquinasa, si no me equivoco mal. Y sin embargo, lo que es el glucógeno muscular no la tiene. Entonces, el glucógeno que nosotros tenemos en los músculos, a nivel de brazos, piernas, lo que sea, no puede salir al torrente sanguíneo, ¿vale? Y eso también muchas veces es importante tenerlo en cuenta. Pero principalmente, yo creo que ya iremos hablando a lo largo del programa, que si hacemos el programa hablando de los carbohidratos es por la importancia que tiene, sobre todo a la hora de entrenar los entrenamientos de calidad. Porque los entrenamientos de la base principalmente son muy utilizadas los ácidos grasos, también se necesita glucosa, evidentemente, y sobre todo conforme vas aumentando el volumen, que solamente no se utiliza en momentos de intensidad, sino cuando ya hacemos fondo, pues ya se empieza a necesitar. Pero cuando tienes que sacar un entrenamiento de calidad como Dios manda, cuando te vas a dar cuenta, analizas, y eso lo hemos compartido muchas veces, no se sacan los datos y cuando preguntas, casi siempre el problema está detrás en la nutrición. Y siempre la pregunta es esa, ¿eh? Cuando falla el entrenamiento, la primera pregunta ¿Cuánto siempre hidrato de carbono has has comido? en alimentos. Y 90% dan el clavo casi siempre, ¿eh? Una de las frases es que una buena nutrición no hará a un atleta de fin de semana un campeón, pero una inadecuada nutrición sí que hará a un campeón un atleta de fin de semana. Un aspecto que me gustaría, creo, y es interesante, que hemos comentado muchas veces en nuestro grupo de WhatsApp, Chema, es
que muchas veces la gente piensa que solo tiramos de hidrato de carbono en altas intensidades y que solo tomamos o solo tiramos de grasas en bajas intensidades. ¿Qué información podéis dar al respecto? ¿Es tal así o verdaderamente no existe esa dicotomía entre una cosa y otra, sino que hay combinaciones y que ambos sustratos son necesarios en el entrenamiento? Contadme un poquillo sobre ese tema. Súper importante eso, súper importante porque lo que hay que tener en cuenta es que desde el minuto cero tú estás utilizando grasas, estás utilizando carbohidratos y estás utilizando algunas proteínas. Lo que se llama, bueno, no sé si tiene que ver con el continuum energético. Tú imagínate que tenemos 3 depósitos, ¿vale? De combustible, uno de carbohidratos, uno de grasa y uno de nitro, ¿no? Sí. Y de fosfocreatina. Y las proteínas las utilizamos ahí en caso de necesidad. Y entonces todo eso va por una espita y se mezcla. Y entonces, dependiendo de la intensidad, se utiliza más de uno o de otro, pero a cualquier intensidad estamos utilizando grasas y carbohidratos. O sea, Raúl, ¿no tengo que hacer 30 minutos para empezar a quemar grasas? Muy buena pregunta. Esa pregunta es buena. Pues realmente, mira, es súper interesante. El último paper de Rothschild, lo pondré por el grupo, te está diciendo eso que dices tú, ¿sabes? Al final, cuando tú haces un montón de test de lactatos, te das cuenta de que si yo he comido un montón de carbohidratos y salgo a entrenar, el lactato es alto aunque tenga yo baja intensidad, ¿sabes? O sea, yo desayuno, me como una tostada con miel, ¿vale? Y me cojo y me bajo a mi rodillo que tengo aquí debajo de mi casa y me pongo a mi lactato, a lo mejor me sale 4 milimoles o 5. Digo, coño, si voy a 100 vatios, ¿cómo sale eso, no? Pues es como tengo tanto azúcar corriendo por mi sangre, pues es lo que utilizamos, ¿vale? Entonces, depende mucho de muchas cosas. También depende de cómo esté la insulina de alta para quemar una cosa u otra. Una cosa, Raúl, que ahora que estamos trasteando un poco la aplicación esta de Aerotum, que está bien, que te hace, o sea, saca una especie de perfil de potencia con 10 segundos, 4 o 5 minutos a tope y 15, 20 submáximos y te saca un poco una estimación del consumo de oxígeno, del umbral, etc, etc. Y una de las cosas que tiene interesante es para ver el gasto que tienes en tu curva de potencia, por así decirlo, en carbohidratos y grasas y proteínas conforme pasa la intensidad. Y es muy curioso ver cómo a lo mejor para 20 minutos de esfuerzo a X vatios no es lo mismo alguien que tiene un perfil más glucolítico que alguien que tiene un perfil más oxidativo. Es decir, Mira, un sprinter a una de tus chicas, Javi. Consume más carbohidratos por hora que alguien que tiene un perfil más oxidativo. Es decir, que hay unas necesidades muy individuales de cuánto consume el motor. Al final creo que muchas veces yo comparo con coches, ¿no? El cuerpo humano. El caballaje que tienes, pues más gasolina necesitas para funcionar, ¿no? Y sería interesante definir qué es glucolítico y qué es oxidativo, que creo que en anteriores episodios no lo hemos explicado y muchas veces hablamos de esos conceptos. ¿Qué es el glucolítico y qué es el Ahora lo explicamos. Mira, he abierto una de las chicas de Javi, ¿vale? Una de sus deportistas y, por ejemplo, ella a 50 vatios, ¿vale? Es una chica que pesará 55, Javi, Belén. Sí, más o menos. ¿Vale? Pues a 50 vatios gasta 4,6 gramos de carbohidrato por hora y 22 gramos de grasa por hora, ¿vale? A 100 vatios, 14 carbohidratos, 35 grasas, ¿vale? A 150, 40. Y a 200 ya va gastando 100 gramos de carbohidratos y 30 de grasas, ¿vale? Para que veáis un poco... Se solapa, siempre están solapados. Si eso lo transmitimos, por ejemplo, yo hago preguntas, ¿vale? A lo mejor el tema de pero yo hago preguntas que a mí se me ocurren. Si esto, por ejemplo, la gente que muchas veces va viendo los kilojulios que va gastando, ¿eso cómo lo puede interpretar en cuanto a necesidad de reponer más carbohidratos, más grasas? Tienen que, no sé, porque al final la gente siempre las reposiciones en base a carbohidratos, las barritas, los geles, lo que tienen es un número alto de carbohidratos, pero también estamos viendo que se puede utilizar otros sustratos y la intensidad baja, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría eso extrapolar o poner en consonancia con los kilos? Yo, lo primero, antes de responder, digamos, tu pregunta o por dónde vas,
Te da igual que sean carbohidratos, que sean kilojulios, que sean lo que sea. La gente normalmente no come en los entrenamientos. Paran a tomar la tostada, paran a tomar el café y entonces ves que la gente saca por primera vez la barrita del centro comercial X, que miras la composición y tiene 10 gramos de hidratos de carbono y 20 de grasas, por ejemplo. Y se tiene que comer, o se tendría que comer, una caja lo más grande por hora para realmente aportar energía y le metería una cantidad de grasa del copón. En definitiva, te estás comprando por el mismo precio que te cuesta una barrita energética una caja entera, que supuestamente haces el negocio del siglo. Pero no, o sea, no estás haciendo a nivel de rendimiento. Luego, ¿qué ocurre? Que la gente no entrena, no come, y cuando llega a una prueba, y particularmente en las pruebas de fondo, marchas cicloturistas, es cuando vienen los problemas gastrointestinales. Sí, pero no solo, Chema, en los cicloturistas, los profesionales a veces que no están acostumbrados a entrenar comiendo, a trabajar el estómago, llegan a una prueba de varios días, van una vuelta, por ejemplo, de una semana, y al tercer día el estómago está en la cabeza casi. Y ya no solamente es que es eso, o sea, es que luego tienen problemas de estómago, pierdes una cantidad de rendimiento del compón, ya puedes estar entrenando por el mejor entrenador del mundo y tener unas dotes del copón que al final, si tú no metes gasolina, no vas a andar. Luego, mira, os voy a contar una anécdota, ¿no? Yo estoy llevándole la nutrición a varios chicos de equipos españoles que van a correr, bueno, pues equipos españoles profesionales, ¿no? Y estamos ahora con el tema de la nutrición del entrenamiento del estómago. Hay uno que se come los plátanos, vamos, se puede llevar 5 plátanos para un entrenamiento y se los come. Su entrenador le llama que es un mono. Y ese es un mono. O sea, tú te puedes llevar y otro que estamos probando y con 90 gramos por hora, más o menos bien. Ya es mucho, ¿eh? Que ya es una barbaridad. O sea, llevamos ahí 4 semanas. Hemos empezado con 55, 60, 2 entrenamientos, 70, 75 y ahora 90 gramos hora y va bien. Pero el día que hemos empezado a meter 100 gramos por hora, nada, se le revuelve el estómago, toda la tarde pesado, pesadez, no puede. Y bueno, pues vamos ahí. Pero claro, con 90 gramos hora hace un entrenamiento de 4 horas a los últimos a 3,75 vatios kilo, ¿vale? Y va como el fuego. Y al día siguiente puede repetir y al otro día repetir. O sea, para que veáis un poco la... Creo que también, Raúl, muchas veces la gente piensa que el comer es para ese entrenamiento en sí, pero no solo para el entrenamiento en sí, es para que al día siguiente tener garantías de seguir entrenando, que muchas veces pensamos en arreglar el momento cuando realmente estamos pensando muchas veces en el día siguiente estar recuperado para seguir rindiendo. Pero además te diría más que la gente que está intentando perder peso, por cierto, esto lo contaremos en el webinar del domingo, o sea, un error clave es que un tío te coge porque se ha jartado, ¿no? Como decimos aquí en Extremadura, ¿no? Se ha jartado. Se ha jartado el sábado por la noche de lo que sea, ¿no? Y el domingo sale con la grupeta 4 horas y lo hace sin comer, ¿vale? Un poco para compensar el resto. Pues el problema que tienes cuando el domingo tú te has jartado el sábado, sales sin comer nada el domingo, pues es que toda la tarde estás muerto de hambre, ¿sabes? Pero si tú coges y te haces tu entrenamiento, tampoco te estoy diciendo que metas 100 gramos por hora, pero si tú metes 30 o 40 gramos por hora el domingo, 4 horas, de las que 3 te metes 40 gramos hora, 120 gramos. Pues ya pasas la tarde mucho mejor, no tienes hambre, no estás tostado para el lunes que estás reventado, ¿sabes? No pasas la tarde ahí con un hambre de la leche. A raíz de eso, Raúl, bueno, o David, dime, David. Tengo una pregunta, como ha salido lo de los 80, 90, me gustaría que explicaseis, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre se habla de la misma cantidad de carbohidratos, pero ¿es lo mismo la misma cantidad por un chico que pesa 50 que por uno que pesa 70? No, claro, tiene que ser relativo también al peso que tenga cada uno. ¿vale? Bueno. Hay teorías, aquí hay teorías al respecto. Aquí los papers de Jugendruff te lo dicen claro, que da igual que sea un tío de 55 kilos que uno de 80, que si tú le das más carbohidratos totales, ¿vale? Por el tema de la longitud del intestino y por los estudios que han hecho, ahí da igual el peso, ¿vale? Pero Raúl, yo no sé, con experiencia que he tenido con gente,
los que pesan menos les cuesta más Ese es el asimilar problema. que los... Ahí está Yo la lo que veo con deportistas míos que hemos intentado hacer algo de esto y el que tiene menor peso le cuesta A más ver, asimilar vamos, que el que Solo- pesa eso- más. no solo eso, sino vamos que a ver. el que sea más ligero también, si mete más cantidad de carbohidratos, aun teniendo en cuenta toda la teoría de Junkendrup, al final esos carbohidratos Primero, es un aporte calórico, por lo cual va a llegar con ventaja de carbohidratos en Primero, referencia a otros. los profesionales, por poner un ejemplo, que son gente que suele pesar poco, salvo los sprinters Bueno, y los Matote y esta gente. tal, claro. esos tienen que comer mucho en las pruebas. O sea, esos también, lo que pasa es que lo tienen que entrenar y lo entrenan y desobligan a entrenarlo, por decirlo de alguna forma. Tú lo sabes que para recuperar va en función del peso, que es entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso. Y para cargar o para, digamos, la cantidad de carbohidratos va a depender del tipo de entrenamiento lo que vas a necesitar, más o menos. Pero depende de los transportadores de glucosa. sí, Y ahí no hay más. O sea, te da igual que sea una tía de 55 kilos que que un decir, sprinter de 80, ¿sabes? Si tú metes 60 gramos hora, eres capaz de oxidar 60 gramos hora. Si metes 70, eres capaz de oxidar 70. Lo que pasa que a lo mejor una chavalita, tengo yo una que quiere ser pro, ¿no? México. Pues claro, le cuesta meter 50 gramos por hora. Pues claro, al mismo también, un mexicano, 80 kilos, ese tú le metes 80 gramos hora y se lo come. Es un tío grandote, ¿sabes? entonces, Claro, también depende un poco de lo que come durante el día. No es lo mismo mi mujer con 49 kilos lo que puede comer o lo que como yo con 80, ¿no? Mm. Pero Ahora, sí, lo que está claro es que cuanto más comas, independientemente del peso, más oxidas y mejor rendimiento hay. Sería también Antes- interesante, y perdón que te corte, Javi, como resumen a lo mejor esa parte es que, chicos, interesante meter a partir de hidrato de carbono, no meter obviamente 100 gramos de golpe y haciéndolo paulatino, que trabajéis vuestro sistema digestivo y a partir de ahí trabajarlo. Cuéntanos, Javi, lo que querías decir. lo que estaba hablando antes de la pregunta de David, que hablaba un poco, Raúl, del deportista típico que se pega el atracón el fin de semana y luego dice, los siguientes días no como nada para saciar. También pasa mucho con deportistas de rendimiento, muy típico. Semana antes de competición, voy a intentar a ver si pierdo un par de kilos para llegar bien fino a la prueba. Otro error. Cortan los carbohidratos de manera radical esa semana y luego el día de la prueba, malas sensaciones, dolor de pierna. Eso recalcarlo desde aquí, que es un error de los más grandes que creo que se cometen la mayoría de las veces. Y creo que los vuestros deportistas lo habrán experimentado y suele pasar, ¿no? La semana antes corto radicalmente carbohidratos con idea de a ver si pierdo un par de kilos para rendir en la prueba y subir ese batiaje kilo que tanto se busca muchas veces. Y otra cosa, que cuando más grasa se quema está muy cerca de los niveles submáximos. Está cerca del 80%, entre el 78% aproximadamente del consumo máximo de la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Eso entonces, es importante decirlo si también. Tú aportas glucosa, vas a poder llevar esa intensidad durante mucho tiempo y vas a poder quemar más grasa. O sea, no pienses que porque vas a ir más despacio vas a quemar más grasas, que es un error. Y luego es más, cuanta mayor cantidad de grasa, por ejemplo, estés consumiendo precisamente por falta de glucosa, vas a utilizar muchos ácidos grasos libres, pero vas a oxidar los aminoácidos, por ejemplo, que tienes en sangre, ramificados particularmente, y hay un aumento muy importante de lo que es de triptófano, que lo que es un precursor de la serotonina, y si os dais cuenta, cuando ya alguien lleva una tostada, pues la sensación está de que parece que vas pedo, que incluso hay gente que se siente y se queda dormido. Sí, o incluso también por la noche conciliar poco el propio sueño, les cuesta también, incluso, ¿no? Muchas veces. Digamos, un exceso de consumo de ácido graso, sobre todo esto en pruebas de larga distancia, en pruebas de fondo y gran fondo, por no comer lo que son los carbohidratos, bueno, y luego pasa el efecto contrario, los que paran en el habituallamiento y lo que utiliza la inscripción. Y luego en los habituallamientos también son trampas algunos habituallamientos, por lo que dejan allí, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero principalmente lo que hablábamos del tema de los carbohidratos es que sin carbohidratos, sobre todo en entrenamientos de calidad,
no vas a poder sacar los entrenamientos y no vas a poder mejorar lo que podrías, vamos. Yo pienso que mi año de aprendizaje también ha sido eso, que cada vez que hay un problema de que un deportista no cumple un objetivo de entrenamiento, es que es eso, es que están faltando lo más seguro y hidratos de carbono. O sea, es que es lo que decía Javi, más del 90% de las ocasiones es que están ahí. Y el problema es eso, que lo comentábamos también anteriormente, que la gente piensa que preguntas como lo que ha dicho David, que a lo mejor que a partir de los 30 minutos empezamos a perder grasa, o que decimos como estamos comentando y que queremos desmentir también desde aquí, que tú en una intensidad dada no vas a quemar solo grasas o solo hidratos de carbono, vas a tener siempre una contribución de bioenergética. Por eso es importante en todo momento siempre dar aporte de hidratos de carbono. Luego habrá situaciones específicas, por ejemplo, donde puede haber estrategias como la periodización nutricional, que a lo mejor Chema nos puede contar un poquito más, pero al final la importancia del hidrato de carbono, yo no conozco algún entrenamiento que diga, no, vamos a intentar restringir totalmente el hidrato de carbono porque vamos a potenciar las métricas o rendimientos. O sea, tendrán otro objetivo y que nos pueda a lo mejor comentar un poquito más Raúl en ese aspecto, pero... Eso también, Raúl y yo estuvimos en un webinar que dio Íñigo San Millán en la plataforma de Chicharro, que está muy interesante, ¿te acuerdas, Raúl? Sí. Y el tío insistía muchísimo, pero muchísimo, en el tema del hidrato de carbono. O sea, que él no concebía el entrenamiento sin una gran cantidad de aporte que no se podía cortar. Incluso hablaba que tenían en el equipo una especie para medir por medio del ultrasonido. ¿Era así, Raúl, me parece? Sí, además lo tiene Beno, lo tiene el amigo Beno. Es verdad, Benito lo tiene. Con ultrasonido tú mirabas cuánto glucógeno tenías en el músculo, ¿no? Y en base a ello, pues veían cuánto tenían que meter de carbohidratos en las grandes vueltas, por ejemplo, una vuelta. Pero carbohidratos adecuados. ¿Sabes sí, bueno, claro. Y bueno, también de calidad. Lo que decías antes, también hay mucha gente que se compra las barritas de cereales y tú tienes que tener en cuenta que cuando te comes una barrita de cereales tienes que masticarlo, romper toda la fibra, que pasa al estómago, de ahí romperlo todo, o sea que eso no es lo adecuado. El plátano está muy bien, pero un plátano tiene 15, 20 gramos a lo sumo. 25 si está pasadito y es grande, sí. El carbono, evidentemente, depende de la madurez. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, que nosotros en cuanto que empezamos a hacer ejercicio, el riego sanguíneo prácticamente las 3/4 partes se van a los músculos. Hay que facilitar que lo que nosotros aportemos pueda, digamos, pasar lo que es el saciado gástrico, que es lo principal. Entonces, no te puedes liar a meter barritas de cereales, ni te puedes evitar, o sea, aportar hidratos de carbono de índice glucémico bajo. No sé si lo habéis visto, salió en Instagram, no recuerdo qué corredor de Lineos era, que están entrenando ahora por Canarias, que llevaban como unos medidores de glucosa, no sé si lo habéis visto, llevan puestos aquí en el brazo. Mira, tío, yo llevo 2 años, yo tengo una amiga diabética, ¿vale? Que lo tiene desde hace 3 o 4 años eso, y yo llevo loco para pillar uno de esos y hacerme yo pruebas conmigo mismo. Hay uno que es el de Abbott, que es el que utilizan los diabéticos. Lo que pasa es que vale 70, 80 pavos y te dura 15 días. Pero eso es una cosa ideal, ¿vale? Para monitorizar la glucosa en sangre. ¿Y cómo funciona, Raúl? ¿Nos podrías contar un poquillo cómo va esa tecnología? Pues nada, es como una... ¿Cómo se llama? Como una bomba. No sé cómo lo llamo. No es una bomba. Es un sensor, realmente. Un sensor que te pinchas tú y te va monitorizando todo el rato la glucosa sanguínea. Raúl, un cliente nuestro de biomecánica le manda un saludo a Juan Pablo González, que es de Loja, que está en el equipo Novo Nordisk. Claro, sí, yo le conozco, claro. Él es diabético, el equipo Novo Nordisk es de diabético. Sí. Claro, él cuando me ha enseñado allí tiene el sensor puesto y es curioso porque va conectado al Wahoo. El Wahoo ha desarrollado una tecnología para que ellos puedan ver la glucosa en tiempo real y claro, tanto entrenando como en carrera les ayuda un poco a... Esto se llama el LibreSense ¿no? Es el que dices tú, Raúl, el Optium Libre, sí. Ese es el que quiero pillar yo. Yo con el medidor de glucosa que compré hace unos meses, tío, he aprendido un montón. Para ver cómo actúan los carbohidratos en... Lo estoy viendo aquí por web, eso que preguntabas tú, Gabri, lo que llevas como un pinchito que tú te lo pinchas y recibe información a través de un sensor y esto pues comunica con el teléfono, con una tablet ¿Te pasas el teléfono o el medidor? Y supongo que si esto va para adelante, pues Garmin sacará una app o Wahoo como... Hay un montón de empresas, hay un montón de empresas que te miden ya, que te venden chismes,
El futuro va a estar en los tatuajes del micos y en la monitorización al final en tiempo real de todas las variables que... O sea, yo en el momento que pueda monitorizar en tiempo real lactato, amonio y sobre todo los valores con tiempo real... Pasó el ahí se paper va a poder- Javi hace poco, que eso va a estar complicado. Va a estar complicado de momento. Hombre, obviamente hoy en día con la tecnología actual lo tendremos complicado, pero hace 40 años, ¿quién te iba a decir que vas a poder medir potencia con una bicicleta hoy en día? Sí. O sea, pues estamos limitados, pero el día en el que pase eso, pues habrá otro cambio en la sistemática y en la metodología y al final todo esto evoluciona constantemente. Oye, contestamos si queréis un poco preguntas Sí, claro. que nos han hecho. ¿Vale? Cuéntanos, Raúl. Bueno, empezamos. Bueno, esta yo puse os etiqueté a todos que nos preguntase la gente. Un poco porque nosotros muchas veces estamos aquí en nuestro mundillo, ¿no? Y no nos enteramos de lo que piensa la gente. Entonces, tenemos aquí 33 comentarios que podemos ir sobre algunos de ellos, ¿no? Sí, igual algunos le he respondido ya, sí, ¿no? Sobre la hemos marcha. respondido algunos. Voy mirando. La gente pregunta, ¿no? Hasta 90 gramos de carbohidratos, que está claro, pero ¿qué hay que hacer? 60 gramos de glucosa o polímeros y 30 de fructosa. ¿Cómo se distribuye una vez esto pasado los 90 gramos? Esta es una pregunta un poco avanzada, pero sí. Lo que hay que tener en cuenta cuando se meten más de 60 gramos hora, Chema, eso lo explicas tú si quieres, que hay que utilizar diferentes transportadores, ¿no? Cuenta un poco eso. Hay que aportar, cuando ya quieres aportar más de 60 gramos, que es lo máximo que transporta lo que es al intestino, uno de los transportadores, a partir de ahí se satura, tienes que aportar otros 30 gramos en forma de fructosa, de dos digamos, maltodestrina 2 y uno de fructosa. La fructosa lleva otro camino para pasar a la sangre, que es a través del hígado, y es otro transportador, me parece que es el GLUTA5. Y entonces, digamos, por eso es un aporte más sostenido. Y eso te permite el aportar lo que son 90 gramos. Más si lo que hablábamos antes, se consigue entrenar y asimilarlo. Porque todo lo que no te comas de más, por ejemplo, eso por norma general se satura el transportador en el intestino, fermenta en el intestino y es lo que suele dar problemas gastrointestinales y sobre todo es muy importante aportarlos con agua, porque si no también vas a tener, el organismo va a lanzar agua de donde pille y vas a favorecer la deshidratación. Es súper importante la hidratación precisamente por el sodio. El sodio también. Es dependiente del sodio, es el que empuja, por decirlo de alguna forma, lo ayuda a introducirse lo que es en el torrente sanguíneo, y si tú pierdes mucho sodio también pierdes capacidad de transporte de glucosa al intestino. Entonces es un binomio, lo que sería lo que es los hidratos de carbono y el agua. Contamos un poquito, a ver, tú todo lo que comes, al final, cualquier cosa que comas, hablamos de carbohidratos, ya no de proteínas o de grasas, pero cualquier cosa que comas, barrita, gel, líquido, pan, dátiles, plátanos, se tiene que pasar la boca, el intestino, el estómago, y se va a absorber o bien en forma de glucosa o bien en forma de fructosa, ¿vale? Tú comes pan y el almidón ese se va rompiendo en moleculitas cada vez más pequeñas de glucosa. Cualquier azúcar, glucosa, fructosa. Lo que decía Chema es que tú puedes transportar desde tu intestino hacia la sangre para que después vaya al músculo 60 gramos de glucosa por hora, ¿vale? Y 30 gramos de glucosa por hora. Y sobre todo es importante saber que para que la glucosa pase al torrente necesita una puertecita que es un transportador y ese transportador para que se abra necesita sodio, ¿vale? Entonces tenemos glucosa y fructosa, 60 gramos hora de glucosa, 30 gramos hora de fructosa. Antes de entrenar el estómago, eso de manera como normal, ¿vale? O que normalmente es súper importante cuando vas a comprar cualquier producto, ya sea sólido o sea, por ejemplo, líquido, que tienes, por ejemplo, lo que es la maltodestrina, la ciclodestrina, son amilopectina, son carbohidratos, por decirlo de alguna forma, de más rápida asimilación, y que luego, por otro lado, pues tenemos la fructosa,
Luego está la palatinosa, que son de más lenta asimilación y aporta una glucosa más sostenida y no tan rápida. Y que simplemente de lo que estamos hablando, de la cantidad de carbohidratos que tenemos que comer por hora, sería cuestión de, dependiendo de qué gel o dependiendo de qué producto, echar las cuentas y se echa rápidamente. Si tienes un gel que tuviera 50 gramos de maltodextrina, por ejemplo, pues ya sabes que ahí poco puedes echar ya en una hora. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros una quebrantahuesos. Vamos a hacer un cálculo. ¿Cuánta cantidad de hidrato de carbono necesitaría? Por ejemplo, si soy medianamente bueno, en 6 horas a hacer una quebrantahuesos. ¿Cuánto necesitaría? Pues yo me iría a 50-60 gramos por hora. Sí. Si no estás entrenado, ¿vale? Un arsenal necesitas de geles. Un arsenal. Imagínate que si haces 6 horas y empiezas a comer a la hora, son 5 horas. 5 horas por 50 gramos, echamos con lo mínimo, son 250 gramos de carbohidrato, ¿vale? Si cada gel tiene los pequeñitos 25, pues echa la cuenta. 10 geles. 2 geles por hora, ¿eh? Son 2-3 geles por hora, depende de la cantidad, ¿vale? El problema, Raúl, de cuando se quiere trabajar el estómago o incluso las propias pruebas, a veces es la logística en sí el problema para preparar eso. Ahí está, claro. La quebrantahuesos solo hay mucho avituallamiento, ¿no? Pero hay otras marchas, ¿no? Que a lo mejor dicen 150 kilómetros y hay, no sé, 2 en toda la prueba. En tiempos. O va bien cargado, ¿no? Los bolsillos o no pueden, ¿no? En la quebrantahuesos, cuando la participación era todavía bastante discreta, ibas por ahí dejando a tu primo, a tu mujer, a tu padre, esperándote que si en el Somport, que si en el Mariblanc, que si aquí, que si me tienes que dar el bidón todo cuadriculado, y cuando llegabas al Somport y veías allí un pueblo, ¿sabes?, de gente y buscando a ver, y a lo mejor estaba... ¿Dónde está tu prima, no? Y estaba en el otro lado, ¿sabes lo que te quiero decir? Y está el que se te cruzaba y poco menos que te tiraba, ¿sabes? Sí, hace falta una logística de la leche, si quieres. Y luego, saliendo un poco del tema cicloturista, también lo que hablamos muchas veces, cuando se va rápido en carrera. ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Qué propuestas podríamos lanzar en ese caso? Contadnos un poco. Pues yo solo entreno, tío. Yo con los profesionales que les llevo la nutrición, pues eso, empezamos a entrenar. Lo primero, yo hago el entrenamiento del estómago, lo hago en 3 fases, cada una dividida. La primera fase, aumentar el volumen del estómago y el vaciado gástrico con fruta y demás. Y después la última, bueno, hay más fases, pero la última fase es entrenamiento del plan de carrera. O sea, si tú vas a hacer 150 kilómetros, no sé, en la vuelta al Algarve, ¿vale? Por 200 kilómetros, pues vamos a ver cómo comes, ¿no? Si te tienes que meter de media 50 gramos hora en la primera hora 40, en la última o en la penúltima 70, pues vamos a probar. Si llevas maltodextrina, si llevas la bebida deportiva, si llevas pastelitos de arroz, y eso es todo probarlo una y otra vez, que aquí nada, no se deja nada al azar, ¿sabes? O sea, tienes que comprar un montón de geles, comprarte tu maltodextrina. Yo utilizo los productos de Nutrinovex, que les mando un saludo aquí a mis amigos José Francisco y Juan Pons. Y oye, pues en el Burgos, que son chavales que llevo yo ahora, pues hay un patrocinador. Entonces, hazte con un montón de productos de esa marca y en entrenamientos de consumo de oxígeno, entrenamientos de FTP, pues vamos probando, tío. Vamos probando. Aquí te tomas el gel, aquí te tomas el plátano, aquí el pastelito de arroz, aquí te tienes que haber bebido el bidón entero. Y lo pruebas por lo menos 3 o 4 veces o 5 veces antes del día de carrera. ¿Cuánto recomiendas tú que tiene que tener o cuánto tienen que haber practicado, por ejemplo, con esos equipos ya élite, sub-23, profesionales que tienen sus marcas y tal? ¿Cuánto tú, bueno, os pregunto a todos 2 cosas que seguro que os habría pasado. Lo primero, ¿cuánto tiempo crees que es necesario? O sea, tiempo o ingestas, ¿vale? Y 2, ¿qué os pasa si encontráis con un deportista que es que no puede con esa marca? Porque le sienta mal, porque no os acaba de gustar los sabores, por la palatabilidad, por lo que sea. Mira, yo lo preparo con un montón de tiempo de antelación, 10 semanas, ¿eh? O sea, yo estoy preparando ahora, vamos, llevando la vuelta a las Algarve ahora en febrero, ¿no? En nada, en febrero. Estaba preparando lo de septiembre, o sea, porque esto no lo puedes improvisar. La semana con los chavales del Burgos hemos empezado a hacer pruebas ya hace bastante tiempo.
Cuando no toleras nada, David, yo me voy a lo tradicional. Maltodestrina y fructosa, ¿vale? Maltodestrina en bulk, que la compren, que eso es súper barato. A mí me da miedo siempre meterles productos que yo no conozco por el tema de la contaminación, ¿vale? Pero la maltodestrina es un producto tan barato, tío, tan cosa que es un poco ridículo que lo adulteren. Y fructosa. Explica, Raúl, qué es eso de la contaminación un poco en los productos, qué es lo que supone. Pues la contaminación supone que, por ejemplo, que una proteína whey que te vendan como muy buena y que actúe mucho a nivel de gimnasio, ¿no? Pues puede estar contaminada con, yo qué sé, con estanozol, ¿no? O con A raíz de eso, Raúl, tengo una alumna de la universidad que está haciendo el trabajo final de la asignatura mía de nutrición y salud y era un poco relativo a proteínas en gimnasio y no sé qué paper metió en el estudio de que había una gran cantidad de proteínas de marcas que estaban contaminadas. O sea, yo cuando lo vi me llamó mucho la atención. Pero hay un sello, ¿no? O algo, no hay como un sello doping free. Free doping, sí, doping free. Pero tú date cuenta una cosa, que al final la proteína, ya no que te metan anabolizantes, que en principio para los del gimnasio les viene bien, a un ciclista le jode la vida deportiva, ¿vale? Sino que en la proteína de suero le meten aminoácidos que no son el picking, aminospiking, le meten glicina o glutamina, que es una proteína, pero que no es que no forma parte del aminograma normal. Pero a mí lo que más miedo me da es el tema de los anabolizantes y sustancias prohibidas, ¿sabes? Que haya trazas ahí, oye, y si son gente que corre en Vuelta a España o yo qué sé, o en donde sea, y que le pueda hacer un día que un tío te llegue una escapada y le hagan una prueba y se haya tomado un producto que tú no conoces y... No, simplemente un control por sorpresa en casa, que aparezca y el ahí, día macho, antes haya hecho una sesión de gimnasio y haya tomado proteína después por la tarde. Pues. De todas las formas, yo esto lo sé porque me ha pasado a mí, profesionales que a mí me han comprado producto, barritas. Pues, dices tú, porque las que estaban tomando pero las tomaban, digamos, a nivel individual para entrenar y luego en competición. Pero ya a nivel particular. Lo que decías, David, cuando no tolera la marca esa, yo me voy a por lo clásico que es la maltodestrina, la fructosa, yo me hago mis combinaciones, ¿vale? Druida. Y después, si es un entrenamiento de muy baja intensidad, pues a lo mejor le meto fructosa solo, ¿vale? O isomaltulosa, o si es... me hago las mezclas, pero maltodestrina, fructosa, eso es muy difícil que esté contaminado. Y la comida de casa, tío. Pastelitos de arroz, bollitos de pan. Yo soy más partidario de meterlos sin gluten, pero vamos, es una cosa mía. Bollitos de pan sin gluten, con mermelada, miel y jamón, y vas ahí metiendo los gramos de carbohidratos. Tienes que ir con los bolsillos llenos, pero bueno. Se consigue. Una bolsita de estas en el manillar que están tan de moda. Sí, ahora están viendo muchas bolsitas de ese tipo, de hecho, para meter distintos. Bueno, es una solución. O ponemos dos, una aquí delante de esa vaina y luego en la parte trasera. Puede ser interesante. Bien, más cosillas que queréis comentar, chicos. Más preguntas. El tema de la dieta cetogénica, esto ya lo hemos comentado más veces, ¿no? Sí, un episodio que hablamos de ello, creo, ¿no? Sí. ¿Cuándo hay que cenar carbohidratos y cuándo no? Siempre. ¿Siempre? Bueno, algún momento puntual, que tengas un entrenamiento suave al día siguiente, pues igual puedes restringir un poco, ¿no? Pero yo solo diría que en esos casos, ¿no? Realmente. Bueno, yo cuando hago la estrategia train high, sleep low, train low, ¿vale? Que para que no parezca que hablo en chino, es que la gente haga un entrenamiento de alta intensidad. Por ejemplo, en el programa que vamos a hacer el domingo, lo vamos a poner en el plan de entrenamiento, vamos a poner muchas veces el train high, quiere decir que tú entrenas con los depósitos de glucógeno lleno, te vacías o haces un entrenamiento de alta intensidad el viernes por la noche, por ejemplo. Después cenas sin carbohidratos, una ensalada y una tortilla francesa. Y la mañana siguiente sales en ayunas, ¿vale? Con un café, a lo mejor si van a ser 2 horas y media, con una tortilla y un aguacate, ¿no? Que no des carbohidratos. Pues en esa
en esa sesión o en esa cena, pues no metes carbohidratos, ¿vale? Para hacer un poco un entrenamiento en ayunas bajo en glucógeno muscular, ¿vale? Esto para gente de alto nivel, pues no es recomendable porque no le va a producir ninguna adaptación. Yo para gente de bajo nivel o que están con poco entrenados, la verdad que a mí me da resultado y acelera el entrenamiento. O sea, acelera la puesta en forma. Ya pasará el paper de Rothschild, ¿vale? Uno que viene con cuántos carbohidratos hay que comer antes de entrenar, depende del objetivo que quieras, lo pasaremos en el grupo de Facebook, ¿vale? Claro, lo que dejar claro que lo que habéis comentado, que eso es una estrategia de la dieta periodizada, que es un día puntual. Que es Es un una día estrategia, eso no es la base nutricional para generar una serie de adaptaciones, pero que hidratos de carbono no hay que quitarlos de la cena, digamos. Y cuidado, yo, experiencia personal, yo eso lo hago en pretemporada con los ciclistas con algunos. Luego ya entrada temporada Se acabó. se acabó directamente. Sí, ya digo, yo eso con es los visión mía pros, propia. con los pros, por ejemplo, sí que lo hago esta estrategia cuando al día siguiente tienen descanso o una recuperación, por meter como un recordatorio, ¿no? de ese entrenamiento en ayunas, ¿vale? Pero te aseguras que al día siguiente muy baja intensidad y justo al final del entrenamiento empiezan a comer hidratos y demás, ¿vale? Bueno, esto a ver si lo sabéis alguno, periodizar ingesta de carbohidratos en la propia etapa, según exigencias. Yo esto sí lo hago, pero bueno, ejemplo, dependiendo de cómo sea la etapa, si llana, con puertos, al principio, al final, meter más, meter menos. Entendemos. Todo depende también, Raúl, y aquí vamos a utilizar de igual la propia etapa llana no va a ser muy movida y te ayuda un poco a recuperar y a comer para el día siguiente. Eso hay que tenerlo en cuenta, que no hay que decir, no, hoy como la etapa llana, me relajo totalmente, ni como apenas, ni nada. Y hay que tener en cuenta que si son varios días de prueba, pues esa etapa llana es el mejor momento incluso para ir comiendo, que se va una, entre comillas, a menor intensidad para prepararte para días venideros en ese aspecto. No sé cómo lo veis ustedes. David, ¿tú no conoces un paper que habla, cómo era el paper este, tío? Que cuenta el gasto de las etapas de montaña o en llano, ¿vale? Que es muy diferente, era como, no sé, un 30 o un 40% más. Puede etapas ser de alta. Puede ser de alta. de Schumacher el paper, ese me Sí. suena que es. Me suena Vale. que eso te iba a decir. Pues, y ahí, claro, ahí. De 2008 creo que son esos papers, que me suenan. Ahí es súper importante tenerlo en cuenta para deportistas de alto nivel, que el día de las etapas de alta montaña, que se va a quemar mucho más, pues habrá que salir con los depósitos mucho más llenos, en el plano comer mucho más. También yo creo que Raúl, que ahí juega mucho también el rol que juega en el equipo, la estrategia incluso del equipo. O sea, que es que esto del ciclismo al final parece que, o sea, en una marcha... Está muy especializado al final. Ya todo el mundo sale a dar el 100%, por lo cual hay que periodizarlo como todo, pues porque al final tú vas a dar el máximo que tengas, pero yo creo que las etapas y en los profesionales, en los sub-23, al final todos tienen un rol específico y el rol también condiciona un poco la nutrición y la ingesta. Está claro que un tío que a lo mejor lo típico de no, es que este no hace nada, un tío que se pasa el día subiendo y bajando a por comida por otros, que no tiene que comer, ¿eh? ¿Cuánto gasto tiene ese ciclista? ¿Vale? Pues a lo mejor tiene el mismo gasto que uno que está todo el día remando por delante, ¿sabes? Entonces, todo eso, por supuesto que hay que priorizarlo. Y yo creo que una de las cosas que también hay que ver, yo creo que será el futuro, que esto lo voy a comentar anteriormente también, es ir viendo los gastos energéticos que van generando los corredores en directo, que más o menos los tienen. Pero yo creo que eso tendría que comunicarlo mucho más al equipo. De oye, pues los kilojulios están disparando, pues está yendo rápido, a lo mejor en la bolsa que nos deis más adelante tiene que haber más comida. Lo que pasa que ahí al final, yo lo he pensado eso muchas veces, y al final tú, si estás entrenado a comer el máximo posible, siempre vas a ir, porque ese es un problema gordo. O sea, el problema es que el deportista no está entrenado a meterse como norma 90 gramos por hora, ¿sabes? Sí, está claro. No hay problema. Y ahí, claro, como ese es el límite más, vamos a poner sin entrenamiento del estómago ni nada, ¿no? El máximo tolerable. Pues si tú estás entrenado
a meterte esa cantidad por hora, ¿vale? Después no vas a tener el otro problema, ¿no? Es decir, si comes siempre eso, pues nunca te vas a vaciar, ¿no? Yo lo que sí que estaría bien, y aquí, bueno, aprovecho, ¿cómo se llama el chico con el que trabajas tú en el entrenamiento del estómago, Raúl? Bueno, Aritz Urdanbileta. Sí, ese es un crack. Y Aitor también, Biribay, que están un poco con todo este tema de la ingesta, que han demostrado que se puede incluso llegar a 120. Yo, uno de los problemas que le veo, o sea, no es que no creo que no se pueda, pero sí que veo que cuánto tienes que llevar encima para echarte en una hora 120 gramos de carbohidratos. O sea, cuánta cantidad de comida tienes que llevar. Entonces, bueno, habrá que hacer ahí una mezcla de carbohidratos de este que habéis hablado vosotros. Es que estamos hablando que 120 gramos, 5 horas, una etapa de 5 horas, estamos hablando de que ya es más de medio kilo de hidrato, ¿eh? Que Yo lo que hago con los entrenamientos es con la maltodextrina, palatinosa y fructosa, lo meto ahí en un bidón, ahí una barbaridad, no es lo correcto porque hay que meterle agua, ¿vale? Y que solo se puedan parar a por agua. A lo mejor en un bidón meto 300 gramos, en un bidón de esos de litro, ¿vale? Mezclando malto, fructo y palatinosa. Pero claro, eso no se lo pueden beber el tirón porque eso hay que ir bebiendo de eso y bebiendo agua. Claro. ¿Vale? Por el tema de la osmolaridad. Entonces, pues yo creo que todavía queda ahí, o sea, yo creo que queda el campo que sí que es verdad que tenemos muy claro que el carbohidrato, pues es lo que estamos comentando, ¿no? Que es un poco la base para poder apretar, que por supuesto se pueden hacer estrategias nutricionales para optimizar el uso de otros sustratos, ¿vale? Pero sí que es verdad que la parte importante que yo creo que se tiene que dar a la gente es que el carbohidrato no puede salir así como así, que hay que salir con comida, que hay que comer durante los entrenamientos y no solo durante las carreras, y que lo que tiene que hacer la gente es intentar aprender a comer cuanto más mejor. Además, por ejemplo, por poner un ejemplo, unas series de 3 minutos de FRC, o sea, de V2+, trabajo de 5x3. Llegas y ves, analizas los datos y, por ejemplo, si tienes que hacerlos a 380, 400 vatios, ves que se quedan 350. O te hacen el primero y luego ya no te saca más. Y tú lo has diseñado en base a su propia, digamos, curva de potencia, que la tienes actualizada y la tienes perfecta, y dices, es que esto no es posible. Si tú me has dado en un test X vatios y estás trabajando mucho menos tiempo, tienes que sacarlo. Aquí solamente justo le metes una estrategia, digamos, con una buena cena o un buen desayuno rico en carbohidratos y un gel, por ejemplo, 10 minutos antes de hacer el test y lo sacan. Y te lo sacan. Y al final es así. La comida y no falla. Y te diría yo más, y si encima tú, esto ya es aparte de los carbohidratos, pero si tú encima te metes 200 miligramos de cafeína y un zumo de esos que vendes tu Chema de remolacha, ya o sea, eso ya, tú te haces los 5x3, haces una hora y te haces otros 5x3. Sí, ¿vale? Eso es ciclismo a otra dimensión. Carbohidratos, cafeína y zumo de remolacha de Chema, a mí eso es lo que me parece ya... pero bueno, eso hablamos otro programa de eso, ¿no? Sí, porque ya estamos casi en una hora, como siempre, al final nos ponemos a rascar. Venga, nos ponemos aquí rápido. Ostras, es que hay muchas preguntas, pero al final son las mismas, ¿no? Es más, conteo de estos son muy complicadas, ¿eh? Conteo de carbohidratos procedente de almidón resistente y si se tiene en cuenta o no. A ver, carbohidratos. Encima de la bici, lo que decíamos al final, lo que glucosa o lo que proporcione glucosa y fructosa. No nos vamos a liar con más. Ya sea pastelitos de arroz, ya sea maltodextrina, ya sean geles Nutrinoves. Chema, ¿tus geles qué es lo que llevan? Pues los geles tienes principalmente maltodextrina y lo que es fructosa. Vale, pues ya sean los geles. Y en función de la especialidad o del momento, utilizas uno o utilizas otro. Ya sea lo que sea, pero siempre eso, ¿vale? O que te proporcione eso. Al final son siempre las mismas preguntas. ¿Qué alimentos son ricos en carbohidratos? Pues para encima de la bici, pan, fruta seca, los geles, la maltodextrina, los pastelitos de arroz, los dátiles. Yo en la ultradistancia, por ejemplo, utilizo el puré de patata con maltodextrina y sal. Eso ya es un poco en bolsitas.
Pero buena bolsitas opción, claro. tipo Le geles, metes sodio, le metes hidrato, sí, buena opción. y le metes ahí un poquitito de vitamina C que lleva el puré de patata también. Ojo con la miel, que tiene mucha fructosa, que hay gente que también le encanta liarse. Claro, y se- claro. o sea, Pues, ¿cómo hacer una correcta carga de carbohidratos pre-competición? pues eso tú tendrás que digamos, llevas la dieta. Yo es que esa parte la lleva mi hija. Pero creo que son entre 9 y 12, ¿no? Aproximadamente, entre 8 y 12 gramos por kilo de peso corporal. Y de ahí, pues... Es una jarta, eso, es una Sí, jarta. que hay veces que hay gente que no puede y tienes que aportarle a lo mejor en forma líquida. Claro, claro. Y luego, pues, principalmente, pues combinarlos. Suelen ser de bajo índice glucémico, ¿no? Para provocar, para que se asimilen, digamos, más... Que es muy importante, perdón, también aportar agua, porque por cada gramo de glucógeno se almacenan aproximadamente, redondeando, unos 4 gramos de agua, que es por eso la sensación muchas veces cuando se hace la carga de glucógeno, la sensación de pesadez, ¿no? Que vas a pesar más por la mañana y no es que te hayas engordado, sí que eso lo vas a perder, que es agua. Y que también hay que aportar más potasio, porque para que se empaquete ese glucógeno a nivel muscular y con el agua, digamos, se necesita algo más de potasio. Una pregunta, las famosas esas descargas de glucógeno y luego cargar, ¿eso qué tal funciona? El método escandinavo, el método Sí. escandinavo. Yo eso lo he hecho un montón de veces. Pero sí que hacerlo bien realmente, ¿no? Ese es el asunto. Claro. Consistía, creo recordar, Chema, corrígeme, 6 días antes o 7 días antes, ¿no? Una semana. Una semana antes de la competición, hacer 3 días de entrenamientos más o menos intenso para quedarte vacío total, ¿no? Sí. Y después, los 3 días antes de la competición, empezar a comer ahí un montón, 8-10 gramos kilo, ¿no? Sí, pero que al final se ha demostrado y se ha llegado a la conclusión de que con empezar un par de días antes tienes más que suficiente y no tienes que hacer ningún vacío. Además, la gente pillaba unas toñas impresionantes. Tenían que ir a cogerlos con el coche. Es así. Y es sí, por los pajarones, eso, sí. pajarones que se pillaban. Y luego también, no sé si te han preguntado por ahí, el tema de después al terminar, que también es muy importante de cara a los entrenamientos del día siguiente, lo que es la carga de hidratos, no antes. Yo siempre le digo a la gente que cuando tú llegas a casa tienes que pensar en el entrenamiento siguiente, ¿vale? El entrenamiento siguiente es mañana, ¿vale? ¿Voy a hacer alta intensidad? Sí. ¿Tengo que meter un montón de carbohidratos? ¿Voy a hacer alta intensidad mañana? No. ¿Puedo dejar de meter tanto? ¿Voy a descansar? Pues no metas nada, ¿sabes? Al día siguiente ya lo meterás. Y sobre todo los que están, que son mucha gente, ya lo sabes, con el problema del peso, que mucha culpa de no comer es precisamente por el peso, que si tú pesas 60 kilos, por norma general, directamente proporcional, hay gente que tiene hambre igual que uno que pesa 90. Y tienes que meterte determinada cantidad de carbohidratos, 1 gramo por kilo, 1,2, en las 2 primeras horas. Si tú llegas a casa muerto de hambre, porque estás vacío, te piensas que te vas a meter, te puedes meter una comida ricamente y vas a pasarte de la cantidad de carbohidratos y vas a coger peso, que no es barra libre. Y que hay que aprovechar esa ventana, lo que hablamos, la ventana metabólica, anabólica, que son principalmente los primeros 30 minutos. Son 2 horas, pero los primeros 30 minutos son muy importantes porque al fin y al cabo es fisiología, ¿no? A nivel, va a haber un cambio hormonal, por decirlo de alguna forma, y el tronco inferior se va a tener que cerrar el paso del riego sanguíneo. Entonces no vas a poder aportar la misma cantidad o no va a pasar tan rápido lo que es el aporte de hidratos. Muy importante hacerlo en líquido porque se asimila. No sé si, bueno, no sé si a lo mejor alguno. Yo había leído ya que la ventana anabólica se había alargado como un poco más, ¿no? Que no era. Son las proteínas. A ver si me claro, las proteínas tienes 16-24 horas, ¿vale? De un poco que se está ahí la mTOR activa, ¿no? Sí. Pero el tema de los carbohidratos, yo pienso igual que Chema. Al final, yo directamente por ejemplo, cuando hago una activación para una carrera al día siguiente o cuando al día siguiente hay un entrenamiento, les insisto mucho en que durante el cool down o el enfriamiento, la vuelta a la calma,
del propio entrenamiento que se metan ahí todo lo que tengan, ¿sabes? Si dura 20, 30 minutos el cool down, la parte final, ¿no? La vuelta a la calma, que ahí metan... Todo lo que quede en el mayo para adentro. Que sí, que se metan 30 40 gramos y en el batido de proteínas que se metan en casa, pues que se metan ahí lo que haga falta. Y una pregunta, Raúl, ¿cuántas veces os pasa con deportistas que tienen un entrenamiento muy intenso y llegan a casa tan cansados que no tienen ganas ni de comer? Ese tipo de casos, ¿cómo se gestionan? Que es muy habitual. Pues mira, al final yo, como yo les periodizo la nutrición, en el batido de proteínas que todo el mundo se tiene que tomar después de entrenar, por el tema de lo de... Ahí le meto la maltodestrina, ¿vale? O directamente miel, o un zumo, o la fruta es lo ideal, ¿no? Algo que sea fácil de comer, ¿no? En ese momento. Directamente. Tú metes tus 25 gramos de whey, 70 gramos de maltodestrina, le metes ahí bebida de soja o bebida de almendras para que le dé saborcillo, porque con agua eso suele estar un poco regular, y eso para adentro sin pensar y ya está, ¿sabes? Y ahí ya tienes tus 70 gramos de carbohidrato fácil con la proteína. Muy bien. Pues no sé si hay alguna cosa más, Raúl, por ahí. Pues, Gabri, que le vamos a contar todo esto el domingo, ¿no? Bueno, pues nada, recordaros también que tenemos un webinar donde hablaremos de las estrategias nutricionales y de entrenamiento también, relacionadas también con los hidratos de carbono y sobre todo en concreto con la pérdida de grasa corporal. Creo que Chema todavía seguía con su proyecto también relacionado con el tema de becas para escuelas de ciclismo. ¿Nos podrías contar un poquito con más profundidad en qué consiste? Pues mira, tenéis en chemargueras.com, en mi página web, tenéis una pestaña arriba que pone becas. Es un proyecto en el cual hay 3.000 euros para 3 proyectos que se presenten y que luego lo van a votar los socios del club, que son más de 1.000 socios. Y de lo que se trata es, no me sé las cantidades de memoria, pero repartir esos 3.000 euros entre 3 escuelas y hay que cumplir una serie de requisitos. No sé si son 20 niños por escuela que tienen que estar federados, tienen que tener a alguien titulado, o sea, que no es algo que se va a dar así al tuntún. Va a ser transparente. Un concurso, casi un concurso oposición, que suele decir, ¿no? Para ello. Y bueno, si luego a lo mejor hay gente, pues no se presentan las suficientes escuelas y se puede, digamos, tener en cuenta alguna escuela que no llegue a lo mejor a los 20 niños, que se ha hecho algo así, digamos, por nada en particular. Y me parece que hay un plazo de un mes y luego otro mes para que la gente vote y luego saldrá. Pero vamos, las bases de memoria no me las sé, las tengo ahí en la web. ¿Algún proyecto más que queréis comentar, chicos? No, nada más. Yo por mi parte... Raúl, recordar que para el webinar del domingo vamos a hacer un cupón de descuento especial para la gente que nos escucha. Si ponéis en el cupón descuento habituallamiento, os haremos un 10%, ¿vale? ¿Algún cupón que haya por ahí más de descuento para alguna cosa que tengamos? Estamos con lo del Training Peaks el Coach Assistant, que no hemos... ¿Vale? ¿Alguna cosa que tengas tú por ahí, Chema? Lo pensamos, ¿no? Sí, lo pensaremos para que ahora hay mucho interés con el tema de la remolacha, que ahora empezamos a meter, pero bueno. Algún regalito se hará por aquí del habituallamiento, así que bueno, creo que podemos ya dar por acabado este episodio hablando en concreto de los hidratos de carbono y de su importancia en el entrenamiento. Nada, recordaros como siempre que podéis seguirnos también la actividad que tenemos en nuestro grupo de Facebook, Podcast El Habituallamiento, y también podéis consultarnos y enviarnos las preguntas que tengáis o dudas al correo podcastelhabituallamiento@gmail.com. Desde aquí, en nombre de mis compañeros y sobre todo también con ellos, daros las gracias por el apoyo que estamos recibiendo, porque la verdad que el podcast está siendo un verdadero éxito y nos lo estamos pasando muy bien, que era el objetivo principal que los 5 teníamos en torno al podcast. Así que nada, nos despedimos de vosotros y cualquier cosilla que necesitéis ya sabéis que nos podéis encontrar en esos medios. Un gran abrazo a todos y un abrazo. la próxima. Chao. Hasta luego.